Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. El cielo de Capitol Reef, Utah, es un lienzo nocturno que despierta el asombro. Durante la primera quincena de julio de 2021, un individuo, atrapado en las sombras de un año tumultuoso, decide buscar consuelo en la inmensidad del cosmos. Sin amigos ni familiares que lo sostuvieran y enfrentando un profundo aislamiento, emprende un viaje hacia la naturaleza con la esperanza de encontrar claridad en la soledad. A bordo de su automóvil, con un antiguo teléfono Pixel que apenas tenía batería, viaja desde Salt Lake City, un trayecto de 3 horas y media que lo alejaría del ruido de la ciudad y lo sumergiría en la serenidad del desierto. Al llegar al encantador Fruita Campground, la luz del día comienza a desvanecerse, envolviendo el paisaje en un suave manto de sombras. Solo cuenta con el 60% de batería en su teléfono, una cifra que decide administrar cuidadosamente. En un acto casi ritual, apaga su servicio y activa el modo de bajo consumo. La música que había preparado se convierte en su única compañía. En este entorno donde la naturaleza palpita y la oscuridad se hace palpable, comienza a experimentar una conexión singular con el universo. Mientras la noche se envolvía en un manto de calma en Capitol Reef, el protagonista de nuestra historia se preparaba para enfrentar un momento tan cotidiano como necesario, ir al baño. Sin embargo, algo en el aire parecía no encajar. La atmósfera, cargada de misterio, intensificó su percepción y un leve estremecimiento recorrió su espalda. A pesar de que había estado en un estado alterado de conciencia tras ingerir LSD y hongos, su mente, habituada a la exploración de lo psicodélico, se negaba a descartar lo que estaba a punto de experimentar. En ese instante, la realidad y lo desconocido comenzaron a entrelazarse de maneras insospechadas. Al acercarse a las instalaciones sanitarias, el brillo de las luces parpadeantes reveló un grupo de personas congregadas. Las mujeres parecían particularmente inquietas, susurrando y mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y temor. Era como si compartieran un secreto no verbalizado. Este encuentro inusual hizo que el protagonista se detuviera, sintiendo que había más en aquel lugar que lo que sus ojos podían ver. Una voz interna lo instaba a investigar, a descubrir qué era lo que había llevado a esas almas a estar tan alertas en una noche común. Mientras el sol se oculta tras las montañas, el cielo se transforma en un vasto mar de estrellas. Los pensamientos y emociones reprimidos comienzan a aflorar, revelando la profundidad de su soledad y la necesidad de una conexión más allá del mundo físico. En esa quietud, el campista siente que lo inexplicable se cierne sobre él. Las estrellas parecen susurrar secretos y en medio de su introspección algo extraordinario empieza a acontecer. Sin saberlo, está a punto de ser testigo de un fenómeno que cambiará su vida para siempre. Mientras el eco de las risas y susurros flotaba en el aire, el protagonista notó algo que lo fascinó, patrones de luz que parecían danzar a su alrededor, creando figuras etéreas que desafiaban su entendimiento. En esos momentos, el miedo se transformó en asombro. Era como si el universo estuviera reaccionando a su estado mental, revelando vislumbres de realidades ocultas. En ese instante comprendió que aquellos efectos, lejos de ser simples alucinaciones, eran puertas hacia lo desconocido, invitaciones a conectar con una parte de la existencia que a menudo permanece velada. Su corazón latía con fuerza, no solo por la mezcla de sustancias en su sistema, sino por la certeza de que estaba a punto de vivir algo más grande que sí mismo. Era el eco de los exploradores que habían ido antes que él, buscando lo inexplicable en lugares olvidados por el tiempo. El desafío se presentó. Sería capaz de enfrentarse a la verdad que aguardaba en la oscuridad del bosque. Con cada paso hacia el baño, la intriga lo envolvía más, preparándolo para un viaje que podría iluminar los rincones más oscuros de su mente y quizás de la realidad misma. Mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, el silencio de Capitol Reef se volvió casi palpable. Aquella noche, en medio de la desolación del desierto de Utah, el protagonista de nuestra historia se preparaba para una experiencia que desafiaría su comprensión de la realidad. A medida que las horas avanzaban, el ambiente se tornaba más inquietante. A pesar de la ausencia de otros campistas, la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. Una sombra se movía entre los arbustos, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. La tranquilidad del lugar se rompía intermitentemente por los ecos lejanos de risas y murmullos, pero al acercarse las manecillas del reloj a la medianoche, la soledad se hacía más abrumadora.
Con cada chispa de luz que emanaba de su linterna, los recuerdos de encuentros previos en la naturaleza se desvanecían. Lo que antes era solo un camping normal comenzaba a transformarse en un escenario de misterios. En ese momento, algo inesperado interrumpió sus pensamientos. Una silueta apareció a escasos metros de él. Su corazón se aceleró mientras sus instintos le decían que estaba lejos de la seguridad del mundo conocido. ¿Era un vecino del campamento o algo más? En segundos que parecieron eternos, la figura se acercó, dio un paso atrás y luego desapareció en la inmensidad del desierto sin dejar rastro alguno. Esta experiencia lo llevó a cuestionar su percepción de la realidad. Cada sombra y cada susurro del viento tomaron un nuevo significado. Sin embargo, el sentido de incomodidad no lo detuvo. Se sentó junto a su fogata, tratando de regresar a la normalidad, mientras su mente se debatía entre la razón y la fantasía. A medida que la noche avanzaba, su cabeza giraba entre la búsqueda de respuestas y el deseo de escapar de una sensación cada vez más opresiva. Justo cuando pensó que la calma podría retornar, un destello de luz en el horizonte captó su atención. No era una estrella, sino un movimiento errático que desafiaba la lógica. Poco sabía que ese destello marcaría el inicio de un viaje hacia lo desconocido, donde se mezclarían la ciencia y lo inexplicable. La última vez que miró al cielo, la esperanza de encontrar respuestas se desvanecía en las vastas profundidades del cosmos. La realidad que había conocido parecía un mero espejismo, y lo que le aguardaba en las próximas horas alteraría su perspectiva para siempre. Con cada latido de su corazón, la noche prometía revelarle un secreto que cambiaría su vida. A medida que las luces se desvanecían lentamente en el horizonte, un profundo sentido de asombro y una nueva perspectiva lo invadieron. Sabía que debía compartir su experiencia a pesar de la duda que siempre acecha aquellas revelaciones. No creo que nadie me crea, reflexionó, mientras el frío de la noche se asentaba a su alrededor. Sin embargo, en su interior sentía la misma chispa de curiosidad que había llevado a otros a buscar lo inexplicable. Justo cuando pensaba que esta singular experiencia sería un secreto guardado, decidió que su historia merecía ser contada no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez habían sentido la necesidad de conectar con algo más allá de sí mismos. Cuando finalmente regresó al exterior, la noche había cambiado. La presencia de los orbes de luz que antes danzaban en el cielo había desaparecido, pero la sensación de asombro aún lo mantenía cautivado. Era como si el universo le hubiera lanzado un desafío, comprender lo incomprensible. Mientras sus pensamientos giraban en torno a la experiencia vivida, las memorias de los eventos transcurridos se entrelazaban en su mente, creando un tapiz de preguntas sin respuestas. ¿Qué significaban esos avistamientos? ¿Existía una explicación científica o eran meras manifestaciones de su imaginación? En ese instante, la búsqueda de respuestas se tornó un viaje personal, uno que lo llevaría a explorar los límites entre la realidad y lo desconocido. Con cada estrella que parpadeaba, él sentía que su historia apenas comenzaba. Una vez bajo la inmensidad del cielo estrellado, la experiencia que vivió aquel grupo en Capitol Reef se tornó cada vez más inquietante. En medio de la noche, un sonido inconfundible, como un zumbido lejano, comenzó a resonar entre las rocas. Era un fenómeno que había sido reportado por otros aventureros, una especie de vibración en el aire que no solo se sentía, sino que se percibía como una presión en el pecho. El individuo, aún atrapado en la mezcla de temor y curiosidad, se preguntaba si esta sensación inexplicable era una advertencia, un signo de que algo más estaba presente en la oscuridad. Más allá de la inquietud que lo invadía, la voz en su mente se volvió más clara. Se sintió como un diálogo con otra realidad, algo en lo que nunca había creído. «No estás solo aquí», parecía susurrar aquella presencia, un eco de amor y pertenencia. Con cada palabra, la conversación se tornaba más íntima, mostrando una comprensión profunda de sus miedos. Aquella conexión trascendía los límites de lo tangible, recordándole que a veces lo inexplicable puede empujar nuestra comprensión más allá de lo que nos han enseñado. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a iluminar las formaciones rocosas, una mezcla de confusión y claridad comenzó a apoderarse de él. Era un momento de revelación y de introspección. La experiencia que había vivido no era solo un evento aislado, sino un reflejo de su búsqueda personal de respuestas en un mundo que a menudo se siente caótico. La idea de que lo desconocido puede ofrecer consuelo en lugar de miedo se estableció en su corazón. Con eso en mente, decidió que su historia, aunque difícil de creer, debía ser compartida.
Mientras la noche avanzaba, el individuo, con una mezcla de ansiedad y expectativa, se encontraba en un estado de alerta máxima. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Capitol Reef, creando un telón de fondo perfecto para un fenómeno que parecía escapar a la lógica. Al mirar hacia arriba, notó un jet que, en lugar de desvanecerse con un parpadeo o un destello, se mantenía sólido y estático. Este objeto aéreo avanzó directamente hacia un punto oscuro, como un huevo suspendido en el firmamento, donde desapareció sin dejar rastro. Ese instante marcó un antes y un después en su percepción de la realidad. Se preguntaba qué podía haber sido aquello y, sobre todo, si te ha gustado esta historia, suscríbete para más relatos y déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.